Bendiciones a todos, buenas noches. Saludos en esta hora en el nombre de Jesús. Queremos darle la bienvenida a todos los pastores, a las pastoras, a los líderes en Colombia, en todas las partes de donde se están conectando en este momento al entrenamiento de discípulos para la evangelización mundial. Bendiciones a todos, buenas noches. Vamos a comenzar con una oración a cargo del pastor Álvaro López. Sí, buenas noches para todos, bienvenidos. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, señor. Bueno, vale. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por esta reunión, Señor, donde coloca nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, juntos para adorarte, para recibir un mensaje, Señor. Te damos la gloria y la honra, Dios. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que nos abras el entendimiento, el discernimiento y que podamos recibir el mensaje, Señor. Te agradecemos, Dios, por esta capacitación. Te agradecemos por cada uno de los pastores y los líderes que están conectados y te damos la gloria y la honra, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos delante de ti y te damos gloria y honra, Señor. Amén y amén. Amén. Ahora vamos con la enseñanza a cargo de esta noche del pastor Ovidio Arango. Dios les bendiga a todos, mis amados. Muy buenas noches. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de el lunes pasado estuvimos viendo la página número. Vamos a ir a nuestro manual. Es importante que tengan todos el manual. En la página número 4 estuvimos hablando de la visión del discípulo de Cristo para la evangelización mundial. Allí vimos en la última parte Mateo 24:14, que nos habla de que este evangelio será predicado a todas las naciones. Estuvimos mirando Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, donde está la orden de Jesucristo de ir a ser discípulos a todas las naciones. Marcos 16 nos dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. Y Hechos 1:8 dice que esto lo vamos a hacer con el poder del Espíritu Santo. Entonces, antes de ir a la siguiente lección, vamos a estar compartiendo aquí pantalla. Recordando las citas bíblicas que vimos hace 8 días, donde Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de evangelismo. Jesucristo es el mayor ejemplo de lo que usted y yo tenemos que hacer. Él es un modelo vivo. Decíamos que el mejor modelo que usted y yo tenemos para hacer evangelismo y discipulado lo encontramos en Cristo y allí lo podemos observar en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Entonces dice Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire el mayor ejemplo que tenemos nosotros: Jesucristo enseñando, Jesucristo predicando el evangelio, Jesucristo yendo a muchos lugares con los discípulos, como dice Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades. Mire, si alguien iba al frente era Cristo, sus discípulos iban al lado o detrás. En este tiempo así tiene que ser con los ministerios, así tenemos que ser los pastores, también tenemos que hacer obra de evangelista como Pablo le dice a Timoteo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mis amados, cuando el evangelio coge fuerza en nosotros, en nuestro interior, nada ni nadie los va a poder detener. Aquí Mateo 11:5 dice que a los pobres era anunciado el evangelio. Recuerden que nosotros estamos estudiando una teología que se llama teología de evangelismo, que esto es casi que inusual hoy en día, encontrar una teología de evangelismo. Encontramos en la teología sistemática varias secciones: la cristología, la neumatología, bibliología, eclesiología, etcétera. Pero
Lo novedoso de este entrenamiento es que estamos enseñando una teología de evangelismo. No queremos solamente conocimiento ni teoría, sino que esto también lo vamos a llevar a la práctica. Hechos 5:42, mire lo que dice. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El mejor modelo de iglesia que usted y yo tenemos es la iglesia primitiva. Los primeros 30 años de la iglesia quedaron registrados en el libro de los Hechos. Allí nos muestra cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo y empezó a expandirse el evangelio, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo es clave si queremos hacer la evangelización mundial. Hay que tomarnos las casas, hay que volver a las casas, hay que volver a los apartamentos, hay que descentralizar lo que estamos haciendo. No podemos predicar solamente el evangelio en una congregación. Tenemos que descentralizarlo. Tenemos que ir a las casas, tenemos que ir a los apartamentos, tenemos que preparar a los discípulos para que los discípulos sean los líderes encargados de esas casas, de esos grupos, que los coreanos llaman los aposentos altos. Entonces, vamos a las casas, empezamos a predicar el evangelio, allí también hacemos discípulos en las casas y dejamos encargado un líder de esa casa, de esa zona, de ese sector. Y si se levantan nuevos líderes, habrán nuevos aposentos altos o nuevos grupos familiares. Así comenzó la iglesia primitiva. Y lo hacían, dice, y todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días, en el templo. Pero recuerde que el templo que está hablando aquí es el templo de los judíos que fue destruido en el año 70. Es decir, que después quedaron solamente por las casas, porque el templo de aquí fue el que destruyó el Imperio Romano en el año 70. Entonces ellos siguieron predicando fue por las casas. Y dice, y no cesaban. Mire el mensaje, ¿cuál era? ¿Cuál era el mensaje del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, del domingo? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia que tiene fuerza es la iglesia que predica el Evangelio. Esa iglesia tiene una base y tiene un fundamento y es Jesucristo. La congregación que se levanta sobre la roca que es Cristo no caerá, se expandirá, se multiplicará, se levantará el evangelismo, el discipulado, los aposentos altos o grupos pequeños, las misiones, se van a conformar equipos misioneros. Hay muchas congregaciones que tienen evangelismo, discipulado, misiones, grupos pequeños, pero carecen de una centralidad en el Evangelio de Cristo. Sus sermones, sus conferencias, sus enseñanzas, sus actividades carecen de centrar todo ello en Cristo. La clave está en centrar todo lo que hagamos en el Evangelio de Cristo. Que Él sea la base, que Él sea el fundamento. Esto es lo que nos da fuerza espiritual, hermano, el Evangelio. Los aposentos altos son lo que muchos conocen como células, grupos familiares, grupos pequeños, etcétera. Pero los coreanos le llaman aposento alto. Es el trabajo que se hace en las casas. Y este trabajo es efectivo cuando entrenamos y preparamos a los discípulos. Una vez que los discípulos vayan a las casas, allí se va a predicar el evangelio, se va a entrenar a nuevos discípulos y si hay nuevos discípulos, nuevos líderes, habrán nuevos aposentos altos, nuevos grupos familiares. De esta forma viene la multiplicación, pero esto hay que hacerlo como dice la palabra, todos los días. Todos los días la iglesia primitiva iba por las casas. Es una de las mejores estrategias para predicar el evangelio. Cuando tú llegas a una casa, hay una red de relaciones. Entonces, están los anfitriones y los anfitriones tienen familia, tienen amigos, tienen vecinos, tienen compañeros de trabajo.
Pero si yo voy a una casa y quiero que inmediatamente ellos a los 8 días empiecen a llegar a la congregación, se rompe la red de relaciones que hay. Por favor, anote ahí, en el aposento alto, los anfitriones tienen toda una red de relaciones. ¿Cuáles son? Más familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. No tenga afán de sacar la persona de su casa. Las casas fueron usadas por la iglesia primitiva, por los apóstoles, para predicar el evangelio de Cristo y formar discípulos. Aquí les vamos a mostrar un trabajo de campo que hemos realizado en las casas. Aquí estamos haciendo aposento alto en las casas, esto es en Soacha. ¿Por qué vamos a presentar esta evidencia o estas fotos en el campo? Para que ustedes se animen, ¿sí? Para que descentralicen eh, y no dejen todo en un solo lugar. Empiecen a delegar. Hay que darle poder a los líderes, ¿sí? Y ese poder es cuando ellos reciben el entrenamiento de discípulos y les delegamos una familia, un grupo de trabajo. Este está a cargo del pastor Jaime porque el pastor Ovidio Arango no lo hace todo. Hemos aprendido a delegar, hemos aprendido que todos tenemos un ministerio, todos tenemos un llamado, todos tenemos el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Dios quiere usarnos a todos. Esa es una falla cuando el pastor quiere hacerlo todo, cuando el pastor no delega, cuando el pastor no entrena discípulos. Entrene discípulos y va a ver cómo se levantan las obras en el campo. Es bonito ver cómo Dios usa a otros ministerios, cómo Dios usa a los hermanos, a las hermanas, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Aquí estamos todavía en Soacha, Ciudad Verde. Ahí está el pastor Jainer. Aquí estamos en un grupo de discipulado en las casas. Nosotros hacemos el 80% en las casas. Ahorita eh, tenemos un estimado de que estamos trabajando 20% de nuestro tiempo en la congregación, 20%. Y el 80% lo estamos trabajando en las casas, en los apartamentos, tanto los pastores como los líderes. Ahí tenemos cultos y reuniones toda la semana en casas y apartamentos. Esto es lo que Dios quiere que volvamos a retomar, mis amados. Volvamos a las casas, entrenemos discípulos, entrenemos líderes. Ahí estamos presentando el camino de salvación, que es un método que les vamos a enseñar más adelante, cómo predicar el evangelio en 5 minutos. Eso es lo que estamos haciendo en las casas, evangelismo, discipulado. Aquí tenemos una discípula de Cristo, nuestra hermana Rosa, nuestra hermana Margaret, allí trabajando en las casas ya. Un tiempo donde se fortalecen las relaciones interpersonales, se hace amistad, se hace compañerismo, hay esa unidad de familia. Dice la Biblia que en Cristo somos una familia, pero esto es imposible hacerlo un domingo. Solo en el culto del domingo es difícil que puedan fortalecerse las relaciones interpersonales. En la casa, Dios hace una obra muy maravillosa de unidad, de evangelismo, de discipulado. Aquí están. Este es un conjunto. Este es un espacio de un salón comunal. Aquí se está enseñando a los niños y de paso ahí están las mamás. Ahí está la líder Rosita, está otra líder que se llama Sebastiana. Aquí está mi esposa, está Paola, la esposa del pastor Jaime. Ahí están enseñando, discipulando a los niños en un apartamento. Es el apartamento del pastor Jaime. 80% de nuestro tiempo lo estamos invirtiendo en casas y apartamentos. De cerca con las personas como Jesús tenía cercanía cuando discipulaba. El discipulado debe ser relacional. Este es un espacio del salón comunal de un conjunto cerrado, aquí enseñándole el evangelio a los niños y discipulándolos.
más niños. Ya nos extendimos a la ciudad de Villavicencio, que queda a unas 3 horas, de 3 a 4 horas aproximadamente aquí de Soacha, otra ciudad. Allá también hemos predicado el Evangelio a niños, han recibido el Evangelio, han recibido discipulado. Esto es otro apartamento. Ahí está el pastor Jaime con más niños. Esto es, esto es en el interior del conjunto cerrado. Allí está la hermana Sol. Ahí está evangelizando, discipulando a los niños. Otra casa en Villavicencio. Hemos hecho viajes misioneros también en Colombia. Hemos ido a Tumaco, a Satinga, Mosquera, El Charco. Aquí estamos haciendo evangelismo en las calles. Esto es lo que vamos a hacer en los entrenamientos. Yo los animo para que perseveren. Esto lo hacemos en los entrenamientos cuando vamos a las asociaciones de pastores, donde se nos abre puerta. Vamos con los pastores, con los líderes, salimos al campo, predicamos el evangelio, enseñamos el método de evangelismo en 5 minutos. Ahí estamos compartiendo a las personas. Esto es en Tumaco. Abordamos los jóvenes, las familias. Esto es en la noche, pero mire que no le ponemos horario a Dios para hacer la obra. Allí está mi amigo el pastor Alejandro. Aquí estamos en entrenamientos misioneros en el Pacífico. Lo bonito de estos entrenamientos es que fuimos con un equipo y ya ahora el pastor que nos recibió está formando un equipo misionero para todo el Pacífico. Mire la bendición, hermano. Este entrenamiento tiene el propósito de poder ayudar a las iglesias, a las denominaciones, a las asociaciones de pastores a formar equipos misioneros. Hay muchos equipos misioneros y Dios quiere seguir levantando miles de equipos misioneros para que vayamos con esta misión. Ahí estamos entrenando iglesias, se han entrenado pastores, se han entrenado líderes. Este era el equipo al que yo pertenecía. Ahorita la visión es formar un nuevo equipo, salir a hacer la evangelización mundial, salir a predicar el evangelio. Solitos no, es mejor hacerlo con un equipo. Estos son los entrenamientos que Dios nos ha permitido participar en el Pacífico, haciendo foros. Esta es la iglesia de Satinga, pastor Antonio Franco. Él es el que está, el pastor principal de esta congregación, es el que está empezando a formar los equipos misioneros para todo el Pacífico. Esto es lo que queremos hacer en Colombia y en las naciones, ayudar a las iglesias, a los pastores, a los líderes. Este es el último viaje que hicimos a República Dominicana. Aquí estamos enseñando el método de evangelismo en 5 minutos. Allí nos recibió el pastor Eddie, él fue el anfitrión con la pastora Merichi, ellos ahorita están conectados tomando el entrenamiento. Bueno, mis amados, estas son evidencias, son fotos que hemos tomado en el campo y que siempre las presentamos cuando vamos a dar enseñanza, porque esto anima mucho a los pastores, esto anima mucho a los líderes. Hay que empezar a salir. Es necesario que nos levantemos otra vez con fuerza a predicar el Evangelio de Cristo. Dios quiere hacer grandes cosas en este tiempo. Mateo 24:14. Será predicado este Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bueno, muy bien. Vamos a entrar entonces el día de hoy a la página número 5. Vayan por favor a la página número 5 de la cartilla. Ahí en la página 5 de la cartilla usted va a encontrar que dice la bendición del hombre original.
la bendición del hombre original. Pero antes de que profundicemos en esta parte de la bendición del hombre original, quiero que lean esta diapositiva que está ahí en pantalla. Esto nos va a ayudar muchísimo a comprender el Evangelio desde Génesis. Los coreanos, recuerden que esto es un entrenamiento que hemos recibido de misioneros de Corea, y los coreanos dicen que nosotros, los latinos, tenemos el Evangelio, pero lo tenemos en desorden. Ellos lo que hacen es organizar el Evangelio de tal manera que podamos enseñarlo desde el libro de Génesis. Normalmente cuando nosotros íbamos a compartir el Evangelio, comenzábamos con el Nuevo Testamento, Juan 3:16, pero ahora vamos a ver los 5 pasos para entender el Evangelio aquí en esta diapositiva. El paso número 1 es la creación. Aquí lo tenemos. El paso número 1 es la creación. Aquí es donde vamos a ver la bendición del hombre original. Aquí en el paso 1 entra la enseñanza de la bendición del hombre original. El paso 2 es el pacto. El pacto es Génesis 2:16 y 17. Dios le dice a Adán que pueden comer de todos los árboles, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es decir, el pacto es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó después del pacto? Viene el paso número 3. En el paso número 3 vino la caída. Aparece la serpiente antigua, que es el diablo, engaña a la mujer come del fruto, ella le extiende el fruto a su marido, también él come, y ahí viene el pecado. Y el pecado trajo una consecuencia terrible que es la separación. ¿Qué hizo Dios? En Génesis 3:15 Dios dio el paso 4 que es la promesa. Ahí en Génesis 3:15 Dios prometió que de la simiente de la mujer iba a venir el Cristo, iba a venir el que aplastaría la cabeza de Satanás. Y por eso es importante entender el paso 4, porque de ahí en adelante entonces va a empezar a correr la historia de la redención, la historia de la salvación, todo lo que Dios hizo para salvar al ser humano. Más adelante Dios va a llamar a Abraham y de Abraham va a formar una nación y va a haber un personaje, un patriarca llamado Judá y de Judá va a ser el escogido para que venga el Cristo. Dios lleva a esta nación de Israel a una tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán, porque allá en esa tierra van a ser el Cristo. Los profetas profetizaron de que iba a venir el Cristo. 300 profecías hay en el Antiguo Testamento aproximadamente de que iba a venir el Cristo. Todo el Antiguo Testamento gira en torno a la promesa de Génesis 3:15 de que viene el Salvador. Y el paso 5 lo encontramos en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento. Nace el Mesías, nace el Cristo. Mateo 1:21 dice que el ángel le dijo a José en sueños que María iba a dar a luz un hijo y que ese hijo debían llamarlo Jesús, y que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Ahí en el cumplimiento vemos cómo Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero antes de morir, dijo en Juan 19:30, consumado es. Allí la obra que él vino a hacer, la hizo, la terminó y la completó. Pagó la deuda del pecado en su totalidad, no se quedó debiendo nada. Cuando él dice consumado es, en Juan 19:30 está diciendo pagado todo en su totalidad. No se debe nada, pagó por todos nuestros pecados. Allí encontramos entonces el cumplimiento. Estos 5 pasos los vimos en 3 horas en el entrenamiento presencial que tuvimos el sábado del mes de agosto. En el mes de agosto, el último sábado, recuerden que el último sábado de cada mes estamos teniendo entrenamiento presencial de 9 de la mañana a 12. Ahí en esas 3 horitas hablamos de estos 5 pasos y los profundizamos.
A medida que usted vaya recibiendo el entrenamiento, va a ir recibiendo también un material adicional que no está en la cartilla. Entonces, vamos a ir al paso número 1, recuerde. Vamos a ir al paso número 1 que tiene que ver con la creación. Allí en la página 5, cuando hablo de la página 5, es el número que está en la parte inferior, para que no se confunda porque hay otro número en la parte superior. Página 5 es el número inferior de la hoja. Busquen el número 5 en la parte inferior, no en la parte superior porque se están confundiendo algunos con los números. La bendición del hombre original. Ahí es donde vamos a estar todos ubicados en este momento. La bendición del hombre original. Dice en la cartilla Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Punto 1. El principio de la creación de Dios. Dios creador. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a empezar a organizar el contenido. Vamos a empezar a organizar el Evangelio desde el primer libro, que es Génesis. Algunos pueden decir, esto ya lo sé, y sé que mucho lo hemos estudiado, pero lo que vamos a hacer a continuación es ordenar el Evangelio desde el primer libro, que es Génesis. Recuerden que Dios es un Dios de orden. Y si yo soy un pastor que estoy recibiendo el entrenamiento, entonces esto va a ser de bendición cuando yo se lo transmita a los discípulos. Esto va a ser de mucha bendición cuando yo se lo transmita a la iglesia y vuelva a enseñarle el Evangelio, pero en orden, desde el primer libro que es Génesis. Recuerden lo que dicen los teólogos. Si una persona entiende Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y entiende Génesis capítulo 3, habrá entendido la mitad de la Biblia. Así de importante es entender los primeros 3 capítulos de Génesis. Entonces Génesis 1:1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay unos puntos adicionales que le voy a estar dando, otras citas que no están aquí en la cartilla. Ahí tiene un espacio en blanco o en el cuaderno puede ir anotando esto. ¿Qué es lo que vamos a ver en Génesis capítulo 1 y 2? Ahí en Génesis capítulo 1 y 2, Dios relata cómo creó todas las cosas en 6 días. Génesis capítulo 1 y 2, Dios relata cómo creó todas las cosas en 6 días. Punto 2, principio de la creación de Dios. Génesis 1:12 dice en la cartilla, los árboles deben enraizar en el suelo. Allí que vemos, Dios creó los árboles y su fuente de vida está en la tierra. ¿Qué pasa si yo saco el árbol de la tierra? Se muere, ¿cierto? Porque él tiene una conexión, tiene una fuente de vida que es la tierra. Y así lo diseñó Dios. El árbol en la tierra tiene vida. En Génesis capítulo 1, verso 20, los peces deben estar en el agua. Ese es el diseño de Dios. Mientras el pez esté en el agua, tiene vida. ¿Qué pasa si yo saco al pez del agua? Se muere. Génesis 1:20 también nos dice que las aves fueron diseñadas para volar. Todo tiene un diseño en el libro de Génesis. Igual con el hombre. En Génesis 2:7, vamos a leer Génesis 2:7. Vaya buscándolo ahí.
Ahí nos dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Leámoslo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando nosotros vamos a enseñar el Evangelio desde Génesis, tomamos Génesis 2:7 para enseñar que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Algunos teólogos creen que en el momento que Dios sopló en su nariz aliento de vida, en ese momento entró o se creó o se formó el alma y el espíritu. Es decir, que el ser humano cuando es creado no es solamente materia, también está compuesto de una parte inmaterial y esa parte inmaterial es el alma y el espíritu. Somos seres espirituales. Escriba ahí, por favor. Somos seres espirituales. Y mientras el hombre estaba con Dios en el huerto del Edén, el hombre tenía no solamente vida física, el hombre tenía dos vidas en el huerto del Edén. Tenía una vida física, pero también tenía una vida espiritual. Vamos a ir al punto 2, que dice la imagen y las bendiciones del hombre y la mujer original. La imagen y las bendiciones del hombre y la mujer original. Dios creó al hombre y a la mujer originales a su imagen como un ser espiritual. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis 1:27 usted puede colocar al frente la imagen de Dios. El hombre original fue creado entonces con la imagen de Dios. Génesis 2:7 nos dice que fue creado del polvo de la tierra. Vamos al punto 2 del 2 que dice, Dios le dio al hombre y a la mujer originales la bendición de gobernar sobre toda la creación. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahí que tenemos. El hombre ha sido creado con la imagen de Dios y ha sido creado con la bendición de Dios. Antes de ver el punto 3, quiero decirles algunas cosas sobre el punto número 1, que es la creación. Dentro del punto 1, que es la creación, tenemos entonces la bendición del hombre original. ¿Cómo lo tenemos organizado nosotros? Paso número 1, la creación. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1 y 2 nos relatan la creación en 6 días. Génesis 1:27 nos dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Génesis 1:28 nos dice que el hombre recibió la bendición de Dios en el huerto. Génesis 2:7 nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Génesis 2:21 y 22, Dios creó a la mujer. Si voy muy rápido, tranquilo, que va a poder ver la repetición. Génesis capítulo 2, verso 8 y verso 15 dicen que Dios colocó al hombre en un lugar llamado el Edén, que significa lugar de deleite. Génesis 1:26. Vamos a pedirle el favor al pastor Jorge Velosa que lea Génesis capítulo 1 y versículo 26.
Dios lo bendiga, mis hermanos. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. ¿Qué vamos a mirar en Génesis 1:26? Hay un plural allí que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Esta parte es importante que usted la entienda. Va a colocar Génesis 1:26 y al frente de Génesis 1:26 va a colocar Emanuel. Génesis 1:26 y al frente coloca Emanuel. ¿Por qué va a colocar Emanuel? Porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre, ahí encontramos un plural. Un plural quiere decir que son dos o más de dos. Este es un texto con el que nosotros enseñamos el Dios Trino. Nosotros creemos en la doctrina fundamental de la Trinidad. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios el Hijo, Jesucristo, y creemos en Dios el Espíritu Santo, la Trinidad. Cuando dice la Biblia, hagamos, es una comunicación, es una expresión donde se está dando esta palabra entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al hombre a nuestra imagen. Entonces este versículo nos enseña sobre el Dios Trino. Este versículo nos enseña que Adán y Eva en el huerto del Edén tenían a Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? ¿Cuántos recuerdan qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emanuel. Adán y Eva podían decir, Emanuel, Dios está con nosotros. Eso lo podían decir, eso lo podía decir el hombre original. Eso lo podía decir Adán y eso lo podía decir Eva. Dios está con nosotros. Pregunta, ¿cuál Dios estaba con el hombre original en el huerto del Edén? El Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Por eso Adán y Eva podían decir, Emanuel, Dios está con nosotros. Así como el pez tiene vida en el agua, el árbol tiene vida en la tierra y las aves fueron diseñadas para volar, el hombre fue diseñado para estar con Emanuel. El ser humano, el hombre original, fue creado para tener una relación y una comunión con Dios en el huerto. Cuando nosotros preguntamos, ¿quién era Adán? Las respuestas que uno escucha es, Adán era el primer hombre creado. Adán era el representante de la raza humana. Adán fue el primer hombre. Lo que yo casi no escucho cuando hacemos la pregunta de quién era Adán es que Adán era un hijo de Dios. Esto es lo que dice la escritura. Entonces vamos a ver que el hombre original no solamente era la creación de Dios, sino que el hombre original era hijo de Dios. Leámoslo, por favor. Lucas 3:38. Pastor Jorge. Lucas capítulo 3, versículo 38. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí encontramos una genealogía en el Evangelio de Lucas. ¿Y qué nos empieza a narrar Lucas allí? Dice que Enos era hijo de Set. ¿Quién fue Set? Dice que Set era hijo de Adán. Set fue el sustituto cuando Caín mató a Abel. Después Dios le dio otro hijo a Adán que se llamó Set. Set fue el sustituto. Y dice que Set era hijo de Adán. Pero la genealogía nos dice que Adán era hijo de Dios. El hombre original
el hombre que Dios plantó en el huerto del Edén era hijo de Dios. Entonces, ¿quién era Dios para Adán? Dios era su padre. ¿Qué había entonces en el huerto? Paternidad. Escríbalo ahí. En el huerto había paternidad. Esto lo puede anotar en la cartilla si tiene un espacio en blanco o en el cuaderno. ¿Qué teníamos en el Edén? Teníamos 5 cosas en el Edén que yo escribí aquí. Posiblemente sean más, pero yo escribí 5 cosas. En el Edén teníamos, número 1, la imagen de Dios. 2, teníamos la bendición de Dios. 3, teníamos a Emanuel. Cuando digo teníamos, estoy hablando de la raza humana. Punto 1, teníamos la imagen de Dios, teníamos la bendición de Dios. Punto 2. Punto 3, teníamos a Emanuel. Dios estaba con nosotros, teníamos comunión con Dios, el hombre original tenía una relación con el Padre. Punto 4, teníamos la paternidad. Dios era el Padre del ser humano. Y al tener paternidad teníamos también entonces el punto 5, que es la identidad. Éramos hijos de Dios. Punto número 5, teníamos identidad, porque la Biblia dice que Adán era hijo de Dios. Éramos hijos de Dios. ¿Por qué es importante entender Génesis capítulo 1 de esta forma organizada? Cuando miremos el paso 2 y el 3, y cuando lleguemos hasta el 5, vamos a entender entonces por qué Cristo tuvo que venir a morir en la cruz por nuestros pecados. Vamos a comprender mejor, y a la gente, a los discípulos, a la iglesia, cuando le enseñemos esto, mire, si hay algo que bendice a una persona es que pueda entender bien la historia desde el comienzo, sin hacer un sancocho, como dicen popularmente. El Evangelio es bonito cuando lo enseñamos en orden. Es más entendible, es más comprensible para las personas. Da más seguridad para comunicarlo, para expresarlo, para hablarlo. De estas 5 cosas, cuántas creen ustedes que se perdieron en el paso 3, que es la caída? Hágase esa pregunta. Cuando viene la caída en el paso 3, la imagen de Dios, dicen algunos teólogos que la imagen de Dios se perdió totalmente. Es una postura. Pero hay una segunda postura que dice que la imagen de Dios no se perdió, pero sí se corrompió, se dañó, se distorsionó o se desfiguró. ¿Qué pasó con la bendición que Dios había dado en el huerto del Edén? ¿Qué vino después del pecado? Vino la separación y vino la maldición de Dios a la tierra. Allí se menciona por primera vez la palabra dolor. La mujer parirá con dolor a sus hijos. Viene la maldición sobre la serpiente, sobre Satanás. Emanuel, se perdió Emanuel. Ya no se podía decir Dios con nosotros, Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado trajo separación. Ahora usted va a entender por qué la profecía dice que va a venir el Cristo y que al Cristo se le va a llamar Emanuel. Porque el hombre ahora, cuando acepta a Jesucristo, cuando el hombre acepta el Evangelio, entonces recupera a Emanuel. Lo que tenía el hombre original en el huerto del Edén, que tenía Emanuel, lo recupera el hombre en este tiempo cuando cree en el Evangelio, cuando cree en Cristo. Volvemos a tener comunión con el Padre, volvemos a tener comunión con el Hijo y volvemos a tener comunión con el Espíritu Santo, como en los días del hombre original en el huerto de Edén. Y hoy, por eso usted y yo podemos decir, Emanuel, Dios está conmigo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué más se perdió en el huerto del Edén? La paternidad. De ahí en adelante dice la Biblia que por causa del pecado, ahora
Los hombres se convirtieron en hijos del diablo. Esa es la identidad de la que habla la Escritura. El mismo Jesús lo dijo en Juan 8:44. Se lo dijo a los fariseos, que eran, por decirlo así, los pastores de ese tiempo, los que enseñaban las Escrituras, y a ellos les dijo, cuando ellos en su contexto decían que eran hijos de Dios, que Dios era su padre, Jesús les dijo, no, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Dice en primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué se perdió entonces en el huerto del Edén? Se perdió la paternidad, se perdió la identidad. El hombre dejó de ser hijo de Dios y se convirtió en esclavo del pecado y pasó a ser hijo de Satanás, hijo del diablo. Perdió su identidad. Pero usted sabía que con el evangelio recuperamos todo. Con el evangelio se va restaurando la imagen de Dios, la imagen que tenía el hombre original, se recupera la bendición de Dios, recuperamos a Emmanuel, recuperamos la paternidad por medio de Jesucristo. Dios vuelve a ser nuestro Padre y por medio de el evangelio de Cristo venimos otra vez a tener una identidad de hijos de Dios. La solución que necesita Colombia no es un presidente cristiano, pero si Dios en su soberanía lo quiere colocar, gloria a Dios. Pero lo que necesita Colombia es que se levante una iglesia a predicar el evangelio de Jesucristo, para que la gente pueda recuperar la imagen de Dios, la bendición de Dios, puedan recuperar a Emmanuel, la paternidad y la identidad. El evangelio es el que cambia naciones, el evangelio cambia pueblos, el evangelio cambia ciudades, cambia sicarios, cambia homosexuales, cambia prostitutas. La iglesia, nosotros debemos tener una esperanza de transformación y de cambio en nuestro entorno, pero es en Cristo, no es en la política, y no estamos en contra de la política. Pero hay unos que tienen más su fe y su esperanza en la política, otros tienen más su esperanza en la educación, en los deportes, en la cultura, etcétera. Pero nuestra esperanza está en Cristo. ¿Qué necesitamos recuperar con fuerza en este tiempo? La centralidad del evangelio, la centralidad de Jesucristo. En el Edén no había muerte, no había enfermedad, no había dolor, no había sufrimiento, no había hambre, ni miseria, ni escasez, ni desastres naturales. En el Edén ellos no tenían miedo, no tenían tristeza, ellos estaban felices con Dios. Ahí en el huerto del Edén, que significa lugar de deleite. Ellos se deleitaban con Dios, se deleitaban con la creación de Dios. El hombre era feliz, no le faltaba nada y con Dios lo tenía absolutamente todo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Qué bueno y qué importante es que entendamos, mis amados, cómo fue diseñado el hombre original, cómo el ser humano lo tenía todo en el huerto del Edén. Y hemos visto hasta ahora el paso número 1, lo que necesita Colombia, lo que necesita República Dominicana, lo que necesitan todas las naciones es volver a recuperar a Emmanuel, y la única forma de que el hombre puede recuperar a Emmanuel es a través del Evangelio de Jesucristo. No hay otra forma de recuperar la imagen de Dios. No hay otra forma de recuperar la imagen de Dios. No hay otra forma de que el Dios Trino vuelva a estar con nosotros. No hay otra forma de que se pueda recuperar la paternidad de Dios como estaba en el huerto, y no hay otra forma de recuperar la identidad. Bueno, mis amados, vamos a tener un tiempo de foro, no se vaya a salir, ya se van a armar los grupos y recuerde que va a haber entrenamiento el último sábado de este mes, presencial.